Buenos días, doctora. Nosotros el día de hoy venimos a hablarle acerca de las suspensiones y los sistemas floculados. Nuestro grupo está compuesto por los siguientes integrantes: Baez Emily, mi persona, Bustamante Ken, Cardona Alan, Litardo Steven y Mancheno Emily. Para empezar esta exposición les voy a hablar acerca de una pequeña introducción acerca de las suspensiones. Las suspensiones vienen a ser sistemas diversos, heterogéneos, que están constituidos por la dispersión de un sólido en un líquido. Normalmente los medicamentos se van a administrar en una suspensión por diversas razones, pero la más frecuente es la baja solubilidad en agua. También estas pueden llegar a prepararse para enmascarar caracteres organolépticos desagradables o aumentar la estabilidad porque el medicamento no se encuentra en disolución. Por eso es que vamos a hablar acerca de unas características. La primera de ellas va a ser su visibilidad, en donde las partículas en una suspensión tienen que ser lo suficientemente grandes como para poder ser visibles a simple vista o medianamente en un microscopio óptico. También tenemos la sedimentación, en donde con el tiempo las partículas en una suspensión van a tender a asentarse en el fondo del recipiente debido a la acción de la gravedad, así formando un sedimento. Y también su heterogeneidad, en donde las suspensiones tienen que ser mezclas heterogéneas, lo que va a significar que su composición no es uniforme en toda su extensión. ¿Qué son los sistemas floculados? La floculación es un proceso fundamental que se usa para facilitar la agregación de pequeñas partículas en un líquido o una disolución, para así formar grupos más grandes, cuales vamos a llamar flóculos. Esto se produce debido a la cantidad de dosis o el tipo de agente químico que va a formar la coagulación y la floculación de las partículas. Cuando hablamos de la coagulación, nos referimos a un proceso donde las partículas se van a neutralizar, permitiendo así que se acerquen. Estos coagulantes pueden ser de aluminio de hierro o de aluminio o de hierro, donde estos se van a neutralizar las cargas superficiales de las partículas, así disminuyendo las fuerzas de repulsión. Y cuando hablamos de la floculación de las partículas, vamos a hablar sobre que estas partículas se van a agregar formando flóculos más grandes a través de puentes que pueden ser químicos o físicos. Los floculantes, que son polímeros o agentes químicos, ayudan a formar este tipo de puentes. Cuando hablamos de los tipos de floculantes, hablamos de orgánicos o inorgánicos. En los floculantes inorgánicos podemos hablar sobre el sulfato de hierro y el cloruro férrico. Cuando hablamos de los floculantes orgánicos podemos hablar de la goma de sectana o pectignas. Y por último hablamos de los floculantes biológicos, que pueden ser microorganismos o biopolímeros producidos por microorganismos. Aquí en un ejemplo explicado en la imagen, podemos hablar del floculante o el agente químico agregado a una disolución o a un líquido, provocando así la unión de este tipo de agente químico con las impurezas que se presentan en la disolución, provocando así que estos se sedimenten en la parte de abajo, provocando una precipitación, colocando así las impurezas en la parte de abajo y la disolución libre de todo en la parte de arriba. Como características, se puede decir que las partículas forman agregados no compactos, también que la velocidad de sedimentación es alta porque las partículas sedimentan en fóculos que son grupos de partículas. Este sedimento se forma rápidamente, también el sedimento es poco compacto y tiene estructura de andamio o tablado. Y por último, tenemos que la suspensión tiene aspecto desagradable debido a la rápida sedimentación y a la presencia de una región sobrenadante clara que es evidente. Como ejemplo tenemos a las suspensiones de arcilla, que son mezclas líquidas que contienen partículas de arcilla en un medio acuoso. Estas suspensiones son fundamentales en diversas industrias como la cerámica y la construcción. En el proceso de fabricación de cerámica, por ejemplo, la arcilla se suspende en agua para facilitar su moldeado y manipulación. La floculación es un proceso clave en la digestión de suspensiones de arcilla. Al añadir floculantes como polielectrolitos, se fomenta la aglomeración de las pequeñas partículas de arcilla en flóculos más grandes. Esto tiene varias ventajas, como por ejemplo la sedimentación más eficiente, que hace que los flóculos grandes se sedimenten más rápidamente, facilitando el proceso de separación del líquido y la arcilla. Como siguiente punto, la reducción de la turbidez. Al aglomerar las partículas se reduce la turbidez del líquido, lo que es especialmente importante en aplicaciones donde la claridad del agua es un factor crítico. Y una mejor manipulación.
La floculación permite una mejor maniabilidad de la arcilla, lo que es crucial en la formación de productos cerámicos. Buenos días con todos, mi nombre es Alan Cardona. En esta exposición les voy a hablar acerca de nuestro segundo ejemplo, el cual trata de las suspensiones en la industria alimentaria. Pues como conocemos, estas suspensiones tanto pueden ser de almidón o de otros polisacáridos en la industria alimentaria. Estos pueden ser floculados y sobre todo con la finalidad de mejorar la textura y estabilidad de los productos. También cabe recalcar que este tipo de productos deben cumplir ciertos desafíos y consideraciones. Como mencioné anteriormente, tanto la estabilidad para mantener esta misma se vuelve un reto, ya que estas partículas tienden a sedimentar con el tiempo y sobre todo esto requiere también el uso de agentes estabilizantes que pues, también pueden ser o agentes espesantes o técnicas de procedimientos como la homogenización. Otro desafío o consideración que deben cumplir también es la seguridad alimentaria, puesto que es crucial asegurar esta misma, sobre todo porque estas partículas que se encuentran suspendidas no contribuyen a la proliferación de bacterias o patógenos. Y sobre todo el control de calidad y la higiene también pues son fundamentales. Y como es de conocimiento también las regulaciones y normativas, puesto que deben cumplir también estos productos con las mismas para poder así, sobre todo que además de que puede variar por la región, sobre todo para brindar la seguridad a los consumidores. Y como también tenemos en consideración, pues este tipo de productos son mezclas heterogéneas y estas partículas sólidas sobre todo se encuentran dispersas en el líquido, tal como podemos ver también en productos que podemos consumir diariamente. Y sobre todo también porque estas pueden contar con lo que son partículas que no se pueden disolver en líquido, también como también tenemos, se pueden asentar con el tiempo, puesto que cuando queremos consumir el alimento tenemos que batir el envase y demás. Esto sería todo por nuestra exposición. En este momento procedo a mostrar las bibliografías y dar las gracias por las mismas.